El dictamen aprobado por la Cámara de Diputados de la Ley de Ingresos y la Miscelánea Fiscal para el 2017 incorpora varias de las observaciones y propuestas más importantes que el sector empresarial ha hecho en función del planteamiento original del Ejecutivo Federal. Hacemos un reconocimiento a la sensibilidad de los diputados que fueron receptivos ante las inquietudes, necesidades y puntos de vista del sector privado para hacer las correcciones y cambios correspondientes que realmente eran imprescindibles para nosotros. Vuelven a quedar fuera algunos temas importantes que año con año hemos venido solicitando que se tomen en cuenta, como elementos que se requieren para estimular la inversión, la creación del empleo formal y el crecimiento de México. Se postergan un año más, sin embargo, el balance general de lo aprobado y que se envía al Senado como Cámara Revisora es congruente con las circunstancias del contexto económico y de las finanzas públicas nacionales. Entre los puntos favorables de la miscelánea hay varios a destacar. Muy en especial ayuda mucho a las empresas y a la inversión el que el impuesto al valor agregado derivado de gastos en inversiones en periodos preoperativos pueda ser pedido en devolución inmediatamente. De esa forma se podrá obtener la devolución que corresponde en tiempo, y no hasta el final, lo cual hubiera afectado gravemente a muchos sectores y negocios. Asimismo, se lograron mejoras relevantes en el esquema alternativo de cumplimiento para las obligaciones fiscales a favor de micro y pequeñas empresas. Se adicionó la opción de utilizar un coeficiente de utilidad para el cálculo del impuesto sobre la renta. Desafortunadamente no se amplió más el espectro de beneficiarios de esta alternativa, pues el tope se fijó en ingresos anuales de 5 millones y no de 12 millones como lo propusimos. También se hicieron modificaciones que atienden la seria preocupación que teníamos por cambios que se habían planteado en materia de donaciones. Los casos de revocación o renovación de autorización para donatarias autorizadas contarán con un plazo de 12 meses para obtener una nueva autorización o, en su caso, la renovación. Esto contrario a lo que se planteaba con un modelo que generaría mucha incertidumbre sobre el patrimonio y recurso de las instituciones donatarias, inhibiendo la actividad filantrópica. Se mantiene la obligación acertadamente, desde luego, de que las de mayores ingresos o de capital tengan una estructura certificable de gobierno corporativo, pero se les da un plazo adecuado para que lo hagan. Los estímulos fiscales que se aprobaron son importantes y en la medida en que se implementen efectiva y eficazmente, generarán efectos muy positivos en varios sectores. Uno fundamental es el crédito por investigación y desarrollo de tecnología. Del 30% de las erogaciones que se realicen por este concepto contra el impuesto sobre la renta, aunque no se quitó la limitante de que pueda aprovecharse de manera simultánea con otros incentivos, es muy positivo para la investigación y la innovación en las empresas. En cuanto al estímulo al deporte de alto rendimiento, se amplió el rango de las inversiones que pueden tener ese beneficio, al considerarse que es factible autorizar programas y casos que requieran montos superiores a los 20 millones de pesos. Nos parece acertada la determinación de exentar del impuesto sobre automóviles nuevos a la enajenación o importación definitiva de vehículos eléctricos o híbridos. Adicionalmente, se permite la deducción de la compra de estos bienes muebles, es decir, los vehículos híbridos y eléctricos, hasta por 250,000 pesos y también su arrendamiento hasta por 285 pesos diarios. Lo mismo que en materia de bicicletas y motocicletas eléctricas, con la posibilidad de deducir el 25% de su costo. La flexibilización del mercado de combustibles quedó en términos favorables. Lo más importante, para que sus objetivos sean viables en los hechos, se establece que la Comisión Reguladora de Energía, durante el 2017 y el 2018, pueda adelantar el momento para liberalizar los precios de las gasolinas y el diésel, con base en la evolución de las condiciones del mercado y el desarrollo de la infraestructura de suministro en el país, entre otros factores. Importantísimo que se fije un calendario de liberalización durante el 2017 para dar certeza jurídica a las posibles inversiones necesarias en periodos preoperativos para la entrada de otras marcas y moléculas en este país.
Para garantizar la transparencia en la determinación de los precios máximos al público, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará la metodología que empleará para estos efectos a más tardar el día último de este propio año. Otro gran acierto es todo el tema de los bonos de carbón, el cual no se tenía contemplado que se incorporara desde este año en un nuevo tratamiento fiscal. Se establece un plazo de 90 días hábiles contados a partir de la entrada de vigor de esta ley para que la Secretaría de Hacienda emita las reglas de carácter general en la determinación del valor de los bonos y el procedimiento para la entrega de los mismos. Asimismo, se propone que también podrán ser aceptados como medio de pago los bonos de proyectos en México, avalados por la Organización de las Naciones Unidas dentro del Protocolo de Kioto, o el instrumento que lo sustituya conforme al Acuerdo de París. En cuanto a lo que faltó, sobre todo hay que destacar la deducción plena de las prestaciones laborales, que hasta el momento solo pueden ser deducibles entre el 47 y el 53%. Queda pendiente este cambio porque como está afecta por igual a los empleadores y a los trabajadores y distorsiona los resultados fiscales con los cuales las empresas pagan los impuestos al fisco, dado que no pueden deducir todas las prestaciones en su totalidad, por lo menos las de la ley, y la ley obliga a dar prestaciones, el resultado fiscal siempre está sobreestimado y por tanto los impuestos correspondientes son mayores a los que realmente tendrían que pagar las empresas. Igualmente, se queda a deber en la deducción al 100% de gastos preoperativos y de exploración en el sector minero, un sector que es fundamental en el desarrollo económico de México y que es necesario que sea apoyado para el inicio de sus operaciones en la fase preoperativa, la exploración. El acreditamiento de al menos el 10% de los dividendos contra el ISR del ejercicio también quedó pendiente y nos parece que es necesario revisar. Y la actualización de las tarifas de ISR de personas físicas para que cumplamos con los principios de progresividad y equidad. La revisión a fondo de nuestro sistema hacendario, desde una perspectiva amplia e integral, sigue siendo uno de los mayores retos y oportunidades que tiene el país, con una visión de largo plazo. Finalmente, debemos señalar que los cambios generados de último minuto en los criterios de la Ley de Ingresos, en específico en estimaciones de factores como la producción petrolera y el tipo de cambio, deben ser analizados muy profundamente desde el Senado. Hay que asegurar que tengan el adecuado sustento técnico y que cumplan con la prioridad de que hay prudencia ante los tiempos económicos complejos que vivimos. Los argumentos esgrimidos para los cambios son razonables, pero hay que tener mucho cuidado. Los efectos se dan en múltiples dimensiones. Un dólar más caro es posible, pero el aumento de ingresos que esto pueda generar por exportaciones de petróleo puede revertirse por el incremento de costos de las importaciones que hace el sector público, incluyendo las gasolinas. Lo fundamental es que no se hagan cuentas de mayores ingresos que al final no puedan lograrse, deteriorando el balance de las finanzas públicas durante el ejercicio. No hay margen para que el déficit fiscal siga creciendo. La responsabilidad en este momento es clave de todas las partes.